Bueno, buenos días. Bueno, ya nos entró el calor a todo. Qué precioso es que podamos comenzar en esta mañana, continuar, mejor dicho, con lo que venimos haciendo, recordando la obra del Señor, pero hoy vamos a continuar también viendo el tema que veníamos viendo cada domingo. ¿Qué tema era? Parábolas. Muy bien, parábolas. Están atentos acá, se nota que están estudiando. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Mateo. Sí, libro de Mateo, y capítulo 21. Sí, capítulo 21. Sí, porque es una parábola cortita, habla sobre la situación familiar entre el padre con sus hijos y una petición que el padre especialmente le hace a sus hijos para que vayan y trabajen en su viña. ¿Sí? ¿Quiénes son esos hijos? A ver, levanten la mano, que están deseosos cuando mamá les manda a hacer algo en la casa y son los primeros en salir ahí y decir, sí, yo voy y lo hago. Cuando dice papá, bueno, hay que levantar los platos. A ver, ¿quién levanta los platos rápido en la mesa? Cuando dice que hay que barrer, vamos, Lolo, ahí levantó la mano Lolo. Cuando dice que hay que barrer, y cuando dice que hay que acomodar la pieza, esa parte no se toca. Eso peor. esa parte no se toca. La pieza es cualquier cosa, menos toda la pieza. Hablemos de todo menos de la pieza. Bien, y justamente hoy vamos a ver la respuesta. Por aquellos que tenemos una sola hija que tenemos, por ahí nos dificulta ver la reacción con el otro hermano, ¿no? Por ahí los que tienen hermanos, o por los que hemos vivido en casa con nuestros padres, saben que los hermanos siempre tienen una respuesta distinta. Nosotros somos 3 hermanos, yo soy el menor, el que me vine acá al sur. Los otros 2 quedaron en Córdoba. Estaba mi hermana Noemí mayor, que era la que aplicaba justicia en casa, la que nos corregía, ¿sí? Y no voy a decir de la manera que nos corregía, pero nos corregía. Después estaba mi hermano, Enrique, que estaba en el medio, entre ellos 2 se llevaban 2 años de diferencia. Y entre Enrique y yo ya nos llevamos 4 y medio, casi 5. Sí, yo soy el más chico. Y yo era como el más chico, que el más regalón, ¿no? Entonces teníamos distintas actitudes. Cuando mi mamá me decía algo, yo trataba de obedecerlo. Cuando a mi hermana le decían algo, trataba de hacerlo, pero cuando se lo decían a mi hermano Enrique, qué bueno que no está. Cuando se lo decíamos a mi hermano Enrique siempre decía, no lo voy a hacer. El que más, de los 3, el más rebelde. Pero por ahí uno se pone a pensar en su familia, ¿no? Si tenés hermanos o tenés todavía tus hermanos con vida, te vas a dar cuenta que siempre hay uno que tiende a hacer las cosas más dóciles, otro que son más rebeldes, que les cuesta hacer las cosas, y otro que tal vez si hay otro más en la casa tal vez no esté ni dispuesto o no se mueve ni para nada, no hay forma que lo podamos hacer mover. Vamos, buen día, ¿cómo andamos? Adelante, pasen. Hola Martu, hola Nabel, casi te cierran. Bien, Mateo capítulo 21 entonces nos va a hablar justamente de eso, de 2 hermanos. Y vamos a leer el versículo 28 en adelante. Pero dice Jesús, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creer. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en esta mañana. Padre, gracias te damos por la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a realmente ser personas que tengamos un corazón abierto hacia ti. Bendice este tiempo, que tu palabra pueda llegar a nuestra mente, a nuestro corazón. Háblanos a cada uno de nosotros, lo más íntimo de cada uno de nosotros. Porque, Padre, solo tu palabra puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y queremos pedirte que nos hables en esta mañana. Bendice, Señor, este tiempo, no solo de canto, de gozo, no solo de memoria, regocijo por la persona de Jesucristo, sino también de escucha, Señor, y de obediencia a través de tu palabra. Señor, en tu mano nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien.
Es interesante que cuando comenzamos recién encontramos a este papá que le habla a sus 2 hijos. Si no tenía más, no era como mi familia que tenía 3. Le habla a 2. Y es interesante la palabra que utiliza acá cuando comienza, dice, y acercándose al primero. ¿Sabes qué? El Señor Jesús siempre tiene una actitud de acercarse a la humanidad. Cuando uno va a las parábolas, se encuentra, ¿se acuerdan la parábola de la oveja perdida? Dice que, ¿qué hizo el pastor? Dejó las 99, ¿fue detrás de quién? De la que se había perdido. Fue en busca de aquella persona la cual estaba lejos del redil. Y acá cuando el Señor utiliza la imagen del Padre, fíjense lo amoroso que es, porque dice, y acercándose al primero, y después dice en el versículo 30, y acercándose al otro. O sea, el Padre se estaba acercando a sus 2 hijos de la misma manera. Primera cosa para que nosotros podamos sacarlo en esta mañana. El Señor no hace excepción de personas como algunos piensan que lo hacen. Porque algunos tengan mejor economía, porque algunos tengan más estudios, porque algunos tengan una posición social delante de otros, porque algunos tengan una mejor carrera que otros, mejor vehículo, lo que sea que separa a las generaciones y a las personas, el Señor Jesús se acerca de la misma manera a todos por igual. Y lo importante es que la palabra acercarse es ir hasta donde estaba la persona. Y fíjense en ustedes que tal vez en esta mañana el Señor se esté acercando a nosotros y nos encuentra en el camino en que cada uno vino en esta mañana. Y yo noté algunas cosas que podrían ser que cada uno de nosotros podamos de esta mañana estar en esta situación. El Señor se acerca de nosotros, tal vez estemos en un camino de desaliento. ¿Cuántas veces nosotros nos caemos? Nos desanimamos con las cosas que pasan en nuestra vida, nos desanimamos cuando el Señor no responde a nuestras oraciones, nos desanimamos porque a veces queremos cumplir con las cosas que el Señor nos pide y nosotros fallamos. Cada uno de nosotros fallamos y sabemos que estamos a veces desanimados para continuar en el camino del Señor. Puede ser que el Señor nos encuentre hoy, salga a nuestro encuentro y nos encuentre en el camino herido. Herido con un hermano, herido con algún papá, con algún familiar, con alguno que hizo lo que no debía para con nosotros. Y tal vez estés aquí y te decís, yo soy de una de esas personas que también estás herida, que no puedo terminar de sanar esta herida. Y así como los malignos, o las personas estas, los malvados, los ladrones, asaltaron, ¿se acuerdan la parábola del buen samaritano? Y dejaron a ese hombre tirado en el camino, a lo mejor estás tirado de la misma manera. Herido por el pecado, herido por el engaño del pecado, y el Señor quiere acercarse a vos para sanar ese corazón. Tal vez no estás en ninguno de esos 2 caminos, y tal vez estás en el camino de la mediocridad. Entonces no hacemos las cosas. ¿Qué es el camino de la mediocridad? Es vivir una vida, ¿sí?, de apariencia en la cual creemos que estamos haciendo las cosas, pero en el fondo nosotros sabemos que no las estamos cumpliendo como el Señor nos pide. Con un corazón recto, con un corazón sincero. Tal vez estamos haciendo las cosas y nos da igual. Y bueno, si el resto la hace, ¿por qué yo también no lo voy a hacer? Era la palabra que el pueblo de Israel le dijo, ¿se acuerdan ustedes a Samuel cuando dice, queremos tener un rey? Y Samuel se puso mal porque pensaban que lo estaban desechando a él. Pero él decía, el pueblo mismo le dijo, porque queremos ser iguales que quienes, que todo el resto de las naciones. Queremos tener un rey sobre nosotros. Y no hay mayor enemigo para el cristianismo en parecerse más al mundo y no parecerse más al Señor. Y cuando comenzamos a vivir así, comenzamos a vivir un camino de mediocridad. Nos damos con la medida. Vieron que Proverbios dice que pesas falsas son abominación para el Señor. ¿Sabes lo que estaba diciendo pesas falsas? Aquel que podía vender, decir, te vendo 1 kilo de pan, y resulta que al tener la balanza corrida, estaba vendiendo 900 gramos, 800 gramos, pero te lo cobramos como 1 kilo. Hay personas, no sé si ustedes se han dado cuenta, que a veces en internet se ponen a pesar el azúcar, se ponen a pesar la harina, y después mandan el video y dicen, mirá, nos están vendiendo 900 gramos de azúcar, y dice el paquete 1 kilo. Y después hay otro que dice, nos están vendiendo 1 kilo de un paquete, 1 kilo de harina, y son 950, 890. Es menos. Esa pesa falsa, de no dar con la medida. Es tener un envoltorio de algo que en el interior no lo somos. Tal vez estemos en el otro camino, en el camino de la mentira, ¿sí? Ese es peor que el anterior. El otro está entre un pie acá y un pie allá, pero el camino de la mentira directamente está alejado de Dios. Y el Señor también se acerca a vos. Te quiere ir a buscar allí en ese lugar donde vos estás. Herido,
tal vez en el camino de la mediocridad, tal vez en el camino del desaliento, tal vez en el camino de la mentira, pero allí el Señor quiere acercarse a tu vida. Y fíjate en las cosas el propósito que tiene el Señor acá para sus dos hijos. ¿Qué le dijo a sus dos hijos? Dice ahí el versículo 28, le dijo al primero, ve hoy a trabajar ¿en dónde? En la viña, ¿sí? En la viña, algo que por ahí nosotros no tenemos mucho conocimiento. Yo, por ejemplo, de viñedo no sé nada, poco y nada. Lo poco que sé fue porque una vuelta en aquellos famosos viajes del PAMI, cuando antes se hacían, que le hacían a los hijos de los jubilados, mi papá era jubilado, así que yo enganché uno de esos, te llevaban a una semana a pasear. En una de esas caía Tupungato, no sé si lo conocen de ese lugar, que es de Mendoza. Fuimos a ver algo un poco de viñedos, de bodegas, chiquitas éramos, o sea que no piensen que nos dieron a probar, nada. Fuimos a ver y conocer y un poco entender cómo funcionaba todo ese sistema. Pero nosotros fuimos a ver cuando el producto ya estaba hecho. Acá el Señor le invita a sus hijos a trabajar en la viña. ¿Sabes qué la palabra ahí, trabajar en el original, significa ergasomai? Es medio difícil de pronunciar. Pero la palabra tiene que ver con estar dedicado a. Ese es el propósito del Padre para sus hijos. Es que sus hijos estén dedicados a. ¿A qué Dios quiere que estemos dedicados? Porque nosotros ponemos a pensar nuestra vida, tenemos trabajo, gran parte de los que tenemos trabajo, a veces tenemos 2 trabajos, hay algunos que tienen 3 trabajos, ¿sí? Y 4 trabajos, allá decía otro que tiene, wow, ¿cómo te da el tiempo? No sé. Pero el trabajo es uno de los lugares que más tiempo nos lleva, ¿sí? Entre 8, 10, 12 horas, hay gente que trabaja más tiempo todavía, pero es un lugar que nos absorbe el tiempo. Después está el tiempo donde uno va a la familia, ¿sí? Y lamentablemente cuando trabajamos mucho, ¿sí? Con nuestras reservas o nuestras energías para llegar a casa, no son siempre las mejores, ¿sí? Porque ya estamos volviendo, cuando ya, es como el celular, ¿viste? Vos agarrás el celular a la mañana, mirás si la batería es 100%, ¡chá! Contento te vas, ¿viste? Tengo batería para todo el día. Y llega a las 6 de la tarde, te dice 20%, 10%, 5%, conectar de nuevo, y te das cuenta que no rinde todo. Y a veces así nosotros vivimos nuestra vida. Vivimos corriendo, trabajando, haciendo cosas, ocupando en un lado, en el otro, haciendo nuestras actividades, pero no estamos dedicados de la misma manera, con el mismo ímpetu, a las cosas del Señor. Porque quedan relegadas. Y el Señor le estaba diciendo a sus hijos, hijos, yo los quiero los dos, trabajando en la viña del Señor, dedicados a la viña del Señor. Dedicados. El primer punto que tenemos para ver es el que el Señor nos llama a trabajar. ¿Sabes qué? Esta mañana quiero que no te vayas así como viniste, sino que te vayas con la intención de que el Señor te está llamando a vos. Te está buscando a vos de la manera donde estás, donde te encuentres, con tus heridas, con tus bajezas, con tus pecados, de la manera que sos. El Señor te está buscando. Porque el Señor te quiere para otra cosa, para trabajar en su viña. A veces no nos damos dimensión lo precioso que es trabajar para el Señor. Pensamos que es un tiempo extra, que lo tengo que entregar. Miren lo que le pasa al primer hijo. ¿Qué dijo el primer hijo? Y respondiendo el primero, versículo 29, le dijo, ¿cómo dijo? Oh. Esa respuesta la tenemos, pero recontra escuchada en casa. Vamos a hacer otra cosa, no quiero. Hay que hacer la tarea, no quiero. Hay que bañarse, no quiero. No, bueno, hay que bañarse, sí, aunque no quiera, hay que bañarse igual. Siempre el no quiero nos sale ahí. La primera respuesta que nos sale es, no quiero. Ahora fíjate lo que este chico dice acá, no quiero, pero arrepentido fue. ¿Por qué será que habrá dicho no quiero? Vamos a ver un ejemplo. Capítulo 20 del libro de Mateo. Estamos ahí nomás, demos vueltita a la hoja. Hay otra parábola ahí, media cortita, ¿sí? La primera de ellas está en Mateo capítulo 20, versículos 11 y 12. Capítulo 20, versículos 11 y 12. Dice, ustedes tienen el título ahí en su Biblia, ¿qué dice el capítulo 20? Los obreros de la viña. Y es una parábola donde el Señor habla sobre la salvación, que a algunos les ofreció trabajar su viña cuando comenzaba el día. A otros le ofreció ir a trabajar en su viña a mediados del día. A otros le ofreció cuando ya estaba terminando el día. Pero dice el Señor que cuando llegó el final del día,
agarró y empezó a arreglar cuentas. Y a cada uno le dio lo que le había prometido, que era un denario por trabajar en su lugar. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 11 y 12. Y ellos, vamos a ver versículo 10, capítulo 20, versículo 10. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Versículo 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Por qué se creen que no quería ir a trabajar en la viña? ¿Por qué dijo no? Porque sabía que ir a la viña significaba soportar el calor y el trabajo de todo el día. Todos sabemos lo que es trabajar bajo techo y lo que es trabajar afuera. Los que estamos acá en Villa, tenemos varios que trabajan en obras, ¿sí? Vos preguntale cuando trabajan en obras, en invierno, ¿cómo la pasan? Al lado del tacho. Al lado del tacho, exactamente, al lado del tacho porque buscan el calor. ¿Por qué hace un frío afuera? Pero la gente tiene que estar trabajando, está allí. Ahora, pensándolo en el tiempo de la Biblia, en la época del Señor Jesús, en un viñedo, están hablando del calor. El calor del día, ese sol que te abraza y que te sentís sofocado, pero tendrían que estar ahí. Y tal vez este hijo decía, ¿todo eso tengo que pasar para trabajar en la viña de mi papá? Prefiero no hacerlo. Prefiero no ir. ¿Cómo? Me voy a privar de un montón de cosas. Me voy a privar tal vez de salir con mis amigos en este día. Porque si tenía viñedos y tenía hijos y también tenía empleados, quiere decir que era un hombre que tenía, no digo una gran posición económica, pero sí era un hombre que tenía la capacidad de que sus hijos podrían trabajar o no. Ahora, él le invita a los dos. Entonces, el padre no solo llama, sino también el padre espera. Y espera una respuesta de nosotros. Tal vez nuestra primera respuesta sea no quiero. Porque el Señor nos llama a trabajar y vemos que hay muchas cosas por hacer. Uno recién hablaba de obra misionera y hablamos de una parte de la obra misionera que es nuestras ofrendas. Pero la obra misionera conlleva nuestro tiempo con el Señor cada mañana. La obra misionera comienza también cuando nosotros le hablamos a las personas que están a nuestro alrededor. La obra misionera comienza cuando yo puedo discipular a otra persona. La obra misionera cuando puedo realmente quebrar todos los días mis rodillas y orar por aquellos que están viniendo y orar por aquellos que no están viniendo y pedir que el Señor levante corazones para servir. Y la obra misionera te va a llevar a que te levantes temprano. Y la obra misionera te va a llevar a que trabajes para el Señor. Mira, dice segunda de Timoteo, deja ahí el dedito en Mateo que llamo ahora, segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y el versículo 6. ¿Sí? Ahí el capítulo 2, Pablo le habla a Timoteo y le dice, esfuérzate en la gracia. ¿Sí? Versículo 1, le dice, esfuérzate en el poder de Dios para hacer la obra. Y pone varios ejemplos, pone el ejemplo del soldado. ¿Sí? Versículo 3 dice, tú pues sufres penalidades como soldado. Versículo 4 al versículo 5 dice, pone el ejemplo del atleta. ¿Sí? Ahí dice, lucha o pelea para tener una corona. Después dice el versículo 6, que es el que vamos a saber nosotros, el ejemplo del labrador, del que trabaja con la tierra. Y dice allí, el labrador, para participar de los frutos, ¿debe qué? Debe trabajar primero. Si queremos ver corazones rendidos al Señor, si queremos ver manos trabajando para el Señor, primero quien tiene que trabajar, ¿quién es? Yo. Vos. Primero debemos trabajar antes de participar de los frutos. Qué lindo es llegar al viñedo y encontrar el racimo de uva ya florecido. Allí saliendo con sus uvas, llevándote a que decir, qué rico, quiero agarrar alguna para probarla. Pero para llegar a eso, hubo que trabajar la tierra, hubo que tratar de sacarle los yuyos a la planta que estaban abajo, hubo que despedregarla. ¿Se acuerdan Isaías capítulo 6? Cuando el pueblo habla del pueblo de Israel, dice, ¿qué no hice por mi viña? La despedregué, le saqué las piedras, le levanté los arados, la acomodé, la regué, para que me diera agua silvestre, termina diciendo.
O sea, ¿qué no se hace en el campo? Yo a veces lo miro a mi suegro, todavía con sus 80 años, y sigue yendo a la chacra, y sigue levantándose a las 6 de la mañana porque el calor a las 7, 8 en Misiones no es lo mismo que a las 7, 8 acá. Ya el calor te abraza con un amor, como diciendo, no me abraces más, por favor. Pero hace calor, se levanta temprano y vuelve a las 11 para no soportar el calor del día porque su cuerpo no le da. Pero él dice, una semana que no vaya a la chacra, tengo, le dice, la capuera a los yuyos. Los tengo en la capuera hasta acá. Y me tapa la planta de la hierba. Él lo sabe, él lo dice. Y a veces me lleva a mí para que yo vaya a trabajar. O sea, hasta ahí llegamos bien. Después cuando me dice, vamos a la chacra, digo, no. Me lleva, pero para cosechar la mandioca, me lleva para que vea lo que es el laburo en la chacra. Y empezamos a ver y me empieza a contar la historia. No, a este cuadro tuve que hacerle esto para que la planta hiciera esto. A este otro cuadro le tuve que hacer de esta manera para que el bichito no se la comiera. A este cuadro y así. Y vos lo escuchás y es trabajar primero. ¿Para qué? Para después recibir el fruto. Entonces yo pienso en el primer hijo. Cuando dijo, no quiero papá, no quiero ir a la chacra. Habrá hecho tanto sacrificio hay que hacer. Tanto trabajo hay que invertir. Pero el Señor sabe que todavía espera nuestra respuesta. Porque así como llama, así como vos llamás a tu hijo, así como vos llamás a alguien, esperás que el otro te responda. Cuando envías un WhatsApp, vos envías porque sabes que la otra persona te va a responder. A veces no te responde. A veces te queda visto. Pero se supone que estamos hablando entre personas que sabemos que la mayor bendición que tenemos es la comunicación. Y si alguien habla, espera que el otro escuche y que dé una respuesta. Entonces vos fijate cómo el Señor está esperando de sus hijos que realmente podamos ir a ese lugar. Ahora, ¿qué le pasó a este primer hijo? Volvemos a Mateo. Dice ahí en Mateo, capítulo 22, donde estábamos leyendo, que el primer hijo, después de decir no quiero, terminó diciendo que arrepentido fue. ¿Sí? Ahí cambió su mente. Arrepentido se ve que le pesó y dijo, ¿cómo puedo ser tan insensible a lo que mi papá está haciendo? A su edad, trabajando, haciendo cosas, moviéndose, y me pide a mí que yo sea parte de eso que él ya tiene, que él ya formó, que él trabajó, y me está invitando. Y arrepentido, ¿eso qué? Comenzó a movilizarse y fue con su papá. Fíjate el segundo, versículo 30, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Todos dijimos, vamos, esas son las respuestas que el Señor espera. Pero después, ¿qué hizo? No fue. ¿Sabías que la palabra que utiliza ahí, sí Señor, es la misma palabra que nosotros le decimos Señor a nuestro Salvador, que significa curios? Es la posición de autoridad máxima. O sea que esta persona, este segundo hijo, estaba reconociendo la autoridad de ¿quién? De su padre. Pero ¿de cómo la reconocía? Solo de palabras. ¿Sabes que cuando vos estudias el griego hay palabras que te llaman la atención? Y hay una en especial que te llama la atención, que es la I. ¿Miren que dice ahí? Sí, Señor, voy. Punto. Y. ¿Sabes que en el original, allí la palabra que utiliza para esa I sola, que está en ese lugar, dice aún así? Entonces cuando vos lo traducís dice, sí Señor, voy. Y aún así, sabiendo la autoridad de su padre, no fue. ¿Cuántos de nosotros también sabemos que Dios es el soberano, que Dios es el creador, que Dios es nuestro Salvador, pero aún así no nos movemos? Wow, por algo el Señor le dijo, ¿no? Le está hablando acá a los fariseos, ¿no? Por algo el Señor dijo de los fariseos, dice, hacer todo lo que digan, pero no lo que hagan, no lo que hacen. Porque este pueblo, dice, me alaba de qué? De labios, de boca. Sí, Señor. ¿Cómo no? Gloria a Dios, Señor. Pero después el Señor nos pide a nosotros avanzar y seguimos
bajo esa misma postura de decir, no voy a avanzar. Así como Dios llama, así Dios espera una respuesta de nosotros. Y aún así, fíjense que hay un tiempo que el Señor tiene. Dice ahí cuando comenzamos, versículo 28, dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve, ¿cuándo? Hoy. Si el Señor tuviera que pedirte algo, ¿cuándo cree que te lo va a pedir? ¿El 2023? Hoy. No, te lo está pidiendo hoy. Hoy estás pidiéndonos a nosotros, hijo, ve y trabaja en mi viña. Encima no vamos a trabajar en una viña aparte, en una viña del vecino, en una viña de un ricachón, como le decimos a veces esas palabras que utilizamos, o en una viña que no tiene nada, que tal. Estamos trabajando en la viña del Señor. ¿No hay un himno que cantamos en la viña del Señor? El que quiere trabajar hallará también lugar. ¿Dónde? En la viña del Señor. Respuestas que el Señor espera de cada uno de nosotros. Mira, vamos a continuar. Versículo 30. Así como el Señor llama, así como el Señor espera, así el Señor desea. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y ellos dijeron, el primero. ¿Sabes qué está diciendo acá? Que el Señor tiene una voluntad. El Señor tiene un deseo. Y ese deseo se cumple en que nosotros podamos estar trabajando con Él, pegados a Él, al lado de Él. Pero dice ahí a continuación, dijeron ellos el primero, y Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros en el reino de Dios. Versículo 32, subraya eso. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le... ¿Será que la mayoría de las veces que no nos movemos para servir al Señor, que no dejamos que el Señor nos guíe, que no dejamos que el Señor nos forme, es porque no le creemos? Cuando el Señor les pone el ejemplo del que estaban yendo las rameras primero, la diferencia es entre ellos y los otros, y usted dice, es que ellos creyeron. Ahora la pregunta es, ¿yo creo en Dios? ¿Quién cree en Dios acá? Hermoso. ¿Quién le cree a Dios? Son dos cosas distintas. Bueno, diga. Son dos cosas distintas. Porque creer en Dios es creer que hay una existencia de alguien superior a nosotros. Pero creerle a Dios es creer que lo que me está diciendo es la verdad. No me va a mentir el Señor del universo para engañar nuestra vida, para tenernos entretenidos con cosas que no sirven. Nos va a decir la verdad. Entonces el Señor, cuando termina diciendo acá, la diferencia entre ellos y el primero, entre el primer hijo y el segundo, es que uno estuvo dispuesto a creer. ¿Y sabes qué? El Señor justamente está pidiendo que nosotros le demos crédito. ¿Vieron que cuando una empresa va a contratar gente, lo primero que pide es que le hagan un currículum? ¿Qué es un currículum? ¿Qué es un currículum? A ver, acá le van a preguntar al jefe que... No. Es una hoja donde vos detallas tu experiencia laboral, una presentación, las empresas donde trabajaste, donde tuviste, en qué lugar estabas, cómo te movías. Y la persona que contrata empieza a buscar y empieza a ver, dice, bueno, al más capacitado le vamos a depositar nuestra confianza. ¿Por qué? Porque está depositando la confianza en lo que está escribiendo, en lo que le está diciendo, contándole de su vida, que es lo que lo avala como persona para calificada para ese trabajo. Lo mismo nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que poner la confianza en lo que el Señor tiene escrito. La garantía de que el Señor es el Dios de los cielos es para que vengamos a la palabra y podamos escucharlo. Cuando el Señor nos habla en poner en primer lugar la obra del Señor, su voluntad antes que nuestro trabajo, ¿lo hacemos? ¿Lo creemos?
Termina diciendo el pasaje de Mateo 6:33, que todo va a ser dado por añadidura. ¿Lo creemos? Cuando el Señor dice en Proverbios, honra al Señor con la primicia de tus bienes y tus lagares y tus graneros serán llenos, ¿lo creemos? Cuando el Señor te dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, ¿lo creemos? Cuando el Señor te dice, escucha bien, cuando el Señor te dice, no puede haber yugo desigual entre un cristiano y un inconverso, ¿lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Te das cuenta cuál es la diferencia entre el primer hijo y el segundo? En que uno estaba dispuesto a creer que sí era bueno trabajar después en la viña del Padre. Sí es bueno trabajar en la viña del Padre. Un Dios que llama, un Dios que espera, un Dios que desea. Pero vamos a terminar con algo, ¿sí? Para no extendernos más. No sé ni por dónde ni en qué hora estamos, pero vamos a terminar. Hechos el capítulo, esperen que me acuerde, 10, versículo 13. Hechos el capítulo 10, versículo 13. Ustedes se deben acordar que esta es la historia o el libro de Hechos que habla justamente de Cornelio, ¿sí? ¿Se acuerdan que Cornelio era un hombre que respetaba la ley de los judíos, hacía todos los sacramentos que el judaísmo hacía, pero el Señor le envía a Pedro para que Pedro le diga que eso no era la relación con el Señor, sino la relación con el Señor era poner su fe en la persona de Jesucristo. Y dice así, en el versículo, mire, presta atención a esto, capítulo 10 y versículo 13. Y vino una voz, ¿sí? Está Pedro teniendo hambre, estaba orando, se le presenta una visión del Señor y Dios le dice, y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Versículo 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, ¿qué dice ahí? A ver, lo voy a leer de nuevo y ustedes me dicen, Señor, no. Entonces Pedro dijo, no escuché nada. Otra vez, entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Saben qué? Y con esto quiero terminar. A veces el Señor nos dice, Mario, te quiero trabajando en la viña. Y nosotros decimos, Señor, no. Te quiero que empieces un discipulado con una persona. Hablarle de Cristo, necesita que... Señor, no. Tenemos que empezar una actividad con chicos, pensando en la juventud, en lo que viene. Señor, no. Yo no. Y el Señor nos llama a nosotros y nuestra respuesta es, Señor, no. Y el Señor te está llamando y te está diciendo, deja de estar dentro de la religiosidad y pasá a ser un hijo conmigo. Quiero tener una relación con vos y el Señor te está llamando, te está diciendo que aceptes a Jesucristo, que creas que Él murió por tus pecados, que te reconozcas pecador, pero nosotros decimos, Señor, no. Y si ya sos hijo, el Señor te está llamando que lo sirva en la viña. Y nosotros le decimos, Señor, no. ¿Qué es lo que puede cambiar a una persona y esa decisión? Dice allí, en el mismo capítulo 10 de Hechos, versículo 34. Entonces Pedro dice, abriendo la boca, dijo, en verdad, ahora comprendo. ¿Saben qué? Solo el Señor te puede cambiar la manera de pensar. Solo el Señor te puede cambiar tu eternidad. De que realmente seas un hijo. No un conocido dentro del pueblo de Dios, sino un hijo. Pero tenés que ir a Él. En esta mañana que realmente puedas pensar en esto. ¿Cuál sería tu respuesta si el Señor te dijera, hijo, hoy te quiero trabajando en la viña? ¿Qué dirías vos? ¿Dirías, Señor, no? ¿O dirías, Señor, ahora comprendo que no haces acepción de personas? Y comenzó a hablarles de Jesucristo.
tendremos nosotros esa dignidad de cambiar nuestra manera de ser cada vez que vamos al consejo que la palabra de Dios tiene. Vamos a terminar hablando esta mañana y después te voy a invitar a que volvamos a cantar una de las canciones, ¿sí? La que el tío César hace rato que nos hace cantar y cada vez está calando un poquito más hondo, la que dice que sea mi universo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser tus hijos. Gracias, Padre, de saber que nos estás llamando y que en ese llamado tú haces una pausa para esperar nuestra respuesta. Y Padre, te rogamos para que nuestra respuesta no sea Señor, no, sino Señor, ahora comprendo que lo más importante que tenemos es estar ocupado en tu obra. Señor, bendice nuestros corazones, nuestras vidas. Ayúdanos a entender el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a despojarnos de las cosas que nos tienen atados. Ayúdanos a sanar las heridas que están abiertas todavía.